Qué bueno que estamos nuevamente juntas para aprender del Señor, de su carácter, de su justicia, de su verdad. Gracias al Señor que tenemos libertad de abrir su palabra y conocerle más a Él. Hoy veremos el pasaje de Nehemías 13, del verso 10 al 14. Dice así la escritura: Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Recordamos que Nehemías había estado en Persia entre 10 a 12 años aproximadamente. Luego de haber terminado y dedicado el muro de Jerusalén, él regresó a Persia. Al cabo de ese tiempo, pidió permiso al rey Artajerjes para regresar a Judá. El rey se lo concedió y al llegar encontró situaciones muy penosas. Tobías, el enemigo de Jerusalén y de Dios, tenía un departamento en una de las recámaras del templo, habilitado por el sacerdote Eliasib. Además, ambos se habían hecho parientes. Esto fue algo muy doloroso para Nehemías, como señala el verso 8 del capítulo 13. Otra de las cosas que vio en ese retorno fue que las porciones legales que debían dárseles a los sacerdotes y levitas no les habían sido dadas. Por eso los levitas servidores abandonaron su labor del templo para huir a su heredad y trabajar sus tierras para sostener a sus familias. ¿Qué pasó? ¿Acaso hace tan pocos años atrás no habían hecho promesa delante de Dios que cumplirían con las porciones legales de los sacerdotes y levitas según la palabra de Dios? ¿No vimos que los principales de Judá, todas las cabezas de familia, firmaron comprometiéndose a cumplir la ley de Dios? Miren lo que dice en Nehemías en el capítulo 9, unos 10 años antes. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. A causa, pues, de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Esto está en Nehemías capítulo 9, versículo 34 y 38. Es decir, reconocieron que habían pecado delante de Dios, se arrepintieron en ese momento y se comprometieron a cumplir la ley del Señor. Y luego vemos que sí, efectivamente, empezaron a actuar conforme al mandamiento. Dice en unos capítulos siguientes: y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Esto está en Nehemías 12, versículo 47. Entonces, ¿qué sucedió en el camino? ¿Quién o quiénes empezaron a no cumplir la palabra ni su compromiso? Y pronto se convirtió en un pecado nacional. No nos hace falta pensar mucho para entender que el liderazgo espiritual se había corrompido. Eliasib, el sumo sacerdote, y todo el pueblo con él, aunque considero que siempre hay un remanente fiel por la misericordia del Señor y que obviamente sufría por la situación que veían en Judá. Claro,
Los que sufrían y seguramente oraban al Señor conocían las Escrituras y sabían que la mayoría de las personas en Judá estaban siendo desobedientes al Señor. Porque si uno no conoce la palabra de Dios, ¿cómo puede discernir lo que está bien y lo que está mal? También hay que entender que hay rebeldes contumaces que aun sabiendo las ordenanzas de la palabra de Dios se deleitan en pecar. Claro, hay mayor condenación para estos. Nehemías, al ver esta realidad, convocó a los oficiales e hizo una pregunta que honestamente hace temblar el corazón. Él dijo en Nehemías 13:11, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Lo que significa que no había actividad en el servicio sacerdotal y levítico. Es como tener hoy en día una iglesia activa, la congregación activa, predicando, sirviendo, orando, ayunando, procurando hacer la voluntad de Dios y viviendo en santidad y compartiendo el Evangelio, y de pronto, unos pocos años después, se ve una iglesia seca, la congregación rala, insensible a la palabra, cumpliendo su religión, solo adultos, pocos jóvenes, pocos niños. El pastor o pastores no pueden hacer la obra a cabalidad porque tienen que trabajar secularmente para mantener a sus familias y su servicio en la iglesia se ve menguado. La casa del Señor abandonada. Otros servidores son laxos ante el pecado, es decir, una iglesia en estado de abandono y superficialidad religiosa. ¿Se imaginan la indignación y tristeza de Nehemías al ver así la casa de Dios en comparación a lo que había dejado 10 a 12 años atrás? Ciertamente Nehemías reprendió a los oficiales y los puso en sus puestos para que cumpliesen su labor. Lo más probable es que convocó a los oficiales del templo y también a los del pueblo para que volviesen a las Escrituras y hagan lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¿Cómo respondió el pueblo ante esta reprensión? Dice Nehemías 13:12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Como les mencioné antes, en la misericordia del Señor, Dios guardó a un remanente. ¿Cómo se alegrarían de que Nehemías pusiera orden? Así que el sacerdote Selemías y el escriba Sadoc y el levita Pedaías y de cargo menor Anán asumieron el encargo de mayordomos, administradores de los diezmos y las ofrendas que el pueblo traía al Señor para los sacerdotes y levitas y cantores, como está escrito en la ley de Dios. Fueron ellos puestos porque eran tenidos por fieles. Qué hermoso recibir esa descripción de parte del Señor. Que tú y yo seamos tenidas por fieles delante del Señor, y los hombres que ven que ponemos al servicio de nuestro Dios y su obra, nuestros dones, talentos y todo lo que podamos tener. Es que ese debe ser nuestro anhelo y ocupación hasta que partamos a la eternidad. Podemos aplicar esta enseñanza en el liderazgo del hogar. Padres creyentes que no cumplen su compromiso de conducir a sus hijos en el temor de Dios y que son más bien relajados en corregir sus contaminaciones mundanas, al poco tiempo se verá una familia seca, sin fruto espiritual, aunque con una buena apariencia religiosa. Pero la evaluación de Dios es: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, como dice Apocalipsis 3:1. ¿Cuál es la advertencia del Señor para nosotros como creyentes de una iglesia local y como mamás creyentes? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. Sí, seamos vigilantes, porque es tan fácil olvidar nuestro compromiso de fidelidad al Señor, y esto en un tiempo muy corto, como pasó con el pueblo de Judá. Luego de haber corregido este mal, Nehemías oró a su Señor y le pidió que se acordase de él, que considerara sus obras de misericordia que hizo en la casa de Dios. Es decir, Nehemías tenía por claro que quien juzga todas las cosas que se hacen en la obra del Señor
Él es quien las juzga, las prueba o las desaprueba, las premia o las reprende. Comúnmente las personas quieren ser quienes evalúan la obra del servicio al Señor de los siervos de Dios, pero queda claro que no están facultados para hacer este juicio. En 1 Corintios capítulo 4 verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está hablando en el contexto de juzgar la obra de los servidores de Cristo. Pablo enseñó y nos enseña a nosotros que no debemos juzgar antes de tiempo la obra ministerial de los siervos de Dios, pues quien lo hará será el Señor mismo. Porque dice la Escritura que Él aclarará lo oculto, lo que no se ve con claridad en las acciones de sus siervos, y también manifestará las intenciones de sus corazones. Si cada cosa que hicieron fue para la gloria de Dios, recibirá de Él alabanza, y si fue para propia gloria o autoexaltación, Él es quien también juzgará. No está hablando de juzgar la conducta, por favor, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de no debemos juzgar la obra ministerial. Nada de decir, bueno, me parece que este pastor hizo mal ese ministerio, no lo hizo bien. O cómo ha dirigido así el ayuno, tampoco ha debido de hacer así. O me parece que no está conduciendo bien el ministerio en su liderazgo. O me parece que sus prédicas deben ser mejor así, asá, de este pastor, porque etcétera, etcétera, etcétera. Dejemos de ser opinólogas de tribuna porque no nos corresponde. Nehemías entendía perfectamente esta ley espiritual, por eso encomienda su causa a aquel que juzga justamente. Podríamos especular un poquito y pensar que oró al Señor porque habría escuchado que cuestionaban su actuar tan firme. Con Tobías, por ejemplo, al botarlo de la cámara del templo del Señor, porque había hecho su penthouse ahí. Y también pudieron haberle criticado en reprender a los oficiales del templo o en poner orden en la casa de Dios. Por eso puso delante del Señor su obra, y eso le era suficiente para seguir viviendo para su Señor. Tener liderazgo, hermanas, no es fácil. Y recordemos que quienes van a dar cuenta delante del Señor son los pastores y son los que han asumido un liderazgo por encargo pastoral delante de Dios. Nosotros no somos sus jueces de lo que hacen, de lo que deciden. Ahora, aprendamos pues esta importantísima lección y no caigamos en juzgar antes de tiempo la obra de quienes nos presiden y nos amonestan, como dice la Escritura. No pequemos en esto contra el Señor, porque claramente dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.